¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. De nuevo nos volvemos a encontrar, ¿no? Vamos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, sí, sí, sí. Muy bien. A ver, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Hoy día, martes, vamos a empezar con este nuevo curso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, tuve una pequeña confusión y había mandado el enlace a otro grupo. Por eso es que a mí se me hacía raro encontrar apellidos que no, que tengo en segundo ciclo. Y por eso me demoré un poco para poder decirles que no era su clase. Mm, Listo. Cualquiera se equivoca, profesora. Sí, de verdad que se me había así todo. Es que como tengo varios grupos de trabajo y todos son diferentes, pues no de diferentes ciclos, por eso es que en esta oportunidad me había equivocado. Bueno, así sucede, ¿no? Vamos entonces, primero para ver con quiénes vamos a trabajar en esta oportunidad. A ver, listo. A ver, está Poma Rivas, ¿no? A ver, vamos. Poma Rivas, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás, Poma? Muy bien. Y ahora sí ya están en tercero, ¿no? Vamos, Grimaldo. Volver a ver. Grimaldo Mayaute, ¿no? Muy bien. Miranda Miranda. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo Un gusto estás? volvernos a encontrar otra vez. Sí, pero ahora ya con un diferente curso, ¿no? Ya, ahora sí vamos a trabajar un poquito más, ya no tanto, quizá en las primeras clases la parte teórica, pero vamos a avanzar, vamos a hacer unas prácticas, ¿no? Para poder un poco ya adentrarnos a lo que es nuestra carrera específicamente, ¿no? A ver, ¿quién está con el nombre de María Angélica? Me gustaría saber su apellido, por favor. Hay alguien que está con el nombre de María Angélica. A ver, después veo a Soto. Ella es Candia, creo, me parece. ¿Candia? Su apellido me parece que es Candia. Ujú. Vamos a ver hasta que nos escuche. Muy bien. Ya ahora sí. Ya no, ya. A ver, ¿quién está con el nombre de María Angélica? Presente, profesora, buenas noches. Candia, profesora. Ah, Candia. ¿Cómo estás, Candia? Muy bien. Gracias a Dios, bien, profesora. Qué bueno, me da gusto. Ujú. Vamos a ver, después está Soto, que ya la escuché ya. Villegas Navarro, Presente, muy buenas noches. muy bien. Villegas Navarro Milagros. Ujú. Y Mesa Mujica. Mesa, ¿me escuchas, hija? Listo, como ustedes podrán apreciar ahí en su pantalla,
en esta oportunidad vamos a trabajar un curso. Profesora, disculpe, antes que continúe, la compañera Sandra Roxana Laki no la tiene en su lista. No, es que como estoy tomando ahorita en cuenta los que están en la lista en el Zoom y Ya. no he ingresado. Sí, No. porque dice que su internet está lento, pero sí usted ingresa. Ya. Se ha ido la línea de Movistar y Entel por donde ella vive. De repente, sí, pues ustedes saben que siempre se presenta ese problema, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí está, creo que quiere hablar Mesa Mujica. Ujú. Muy bien, vamos entonces. Como les decía, en esta oportunidad vamos a trabajar ya un curso diferente al que nosotros tratamos el ciclo anterior. Ya este es un curso, bueno, como el ciclo anterior nosotros estábamos todavía en la base, en el primer nivel, por decirlo así. Tratábamos específicamente todo lo que era la parte de promoción y prevención de la salud, o sea, para basarse específicamente en los establecimientos de salud más pequeños, ¿no? Por ejemplo, puestos de salud, postas, que tienen bastante contacto con lo que es la comunidad. Pero en esta oportunidad ya vamos a empezar, vamos a adentrarnos a lo que es un poco lo que es el trato con el paciente en establecimientos un poco más grandes. Puede ser clínicas, puede ser hospitales, ¿no? Hospitales pequeños, pero nosotros debemos saber o debemos obtener conocimientos en lo que dice ahí. No confundir con técnicas educativas en salud. Ahora es diferente, son técnicas básicas de enfermería. ¿Y en qué consiste? Y les doy la bienvenida porque me da mucho gusto que ustedes continúen capacitándose a pesar de las dificultades. Como siempre les he dicho, siempre es bueno enriquecer nuestros conocimientos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a sobresalir, nos va a ayudar a reforzar lo que ya sabemos. Y bueno, sí he visto muchos de ustedes que de repente ya no han continuado o bueno, pues por X motivo, ¿no? Pero vamos a trabajar y yo les aseguro que vamos a trabajar muy bien. En este caso, como ya les había mencionado, el curso se llama Técnicas Básicas de Enfermería. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar o cómo se va a desarrollar este curso a lo largo de estas semanas? Y que nos vamos a ir, como dice, vamos a pasar lo que es la música criolla, vamos a pasar la festividad del Día de los Muertos, nos vamos por Navidad, por Año Nuevo, vamos a celebrar carnavales juntos, hasta febrero nos vamos, ¿no es cierto? Ahora, ya ustedes saben cómo trabajo, ¿no? Me gusta que ustedes participen bastante, pero a diferencia del anterior curso que nosotros llevábamos, que era solamente teoría y ciertas prácticas en las cuales pues ustedes tenían que básicamente dar su opinión y exponer. Ahora no, tienen que realizar ciertos procedimientos. Más o menos los temas que nosotros vamos a desarrollar aquí, por ejemplo, esta primera clase o las primeras semanas definitivamente tenemos que desarrollar lo que viene a ser la historia de la enfermería, ¿no? Cómo fue desarrollándose, cómo fue organizándose, cómo nació en realidad la enfermería en general, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pues tenemos que darle esa debida importancia. Después, nosotros también vamos a ver un poco de lo que es la salud y la enfermedad, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros, si ustedes en epidemiología trabajaron este tema, lo vamos a reforzar aquí, porque nosotros tenemos que conocer cómo es que
va desarrollándose una enfermedad desde el inicio, cómo pasa de persona a persona, cuáles son los elementos que influyen para que se dé esta enfermedad. ¿Y por qué es necesario llevar esto? Porque nosotros tenemos que comprender y entender las enfermedades a las que podemos estar expuestos nosotros en un establecimiento de salud, ¿no? Y nosotros vamos a tratar a grosso modo las enfermedades más comunes, cómo se van desempeñando y cómo también se da las nuevas enfermedades que aparecen, como es en el caso del COVID. Bueno, ya el COVID en realidad nosotros tenemos que considerarlo como una enfermedad que la vamos a tener por mucho tiempo, que va a convivir con nosotros, solamente que hay que aprender a sobrellevarlo, hay que cuidarnos, hay que prevenir, hay ciertas medidas que debemos cumplir. Pero también apareció otra que viene a ser pues la famosa viruela del mono, ¿no? Y así van apareciendo enfermedades cada cierto tiempo y eso no es de sorprender, y por eso el segundo tema que nosotros vamos a desarrollar va a ser la historia de la enfermedad, historia natural de la enfermedad. Ahí vamos a hacer una práctica, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son las características del técnico en enfermería y pasamos a lo que es la unidad del paciente. O sea, la unidad del paciente viene a ser, por ejemplo, en un hospital, ustedes han visto que el paciente siempre tiene un espacio específico que consta de lo que es su cama, de lo que es su velador, tiene su portazueros, tiene su mesa auxiliar, o sea, donde va a comer, y también tiene sus gradillas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cómo es que debemos mantener esa unidad del paciente. Ojo, obviamente como nosotros no tenemos todos los materiales, pero nos vamos a ingeniar, y créanme, ya como el otro ciclo ahorita, los que han pasado a cuarto, también se las han ingeniado para poder hacer sus prácticas. Ellos mandaban sus videos y lo hacían muy bien. Ellos me mandaban haciendo su, por ejemplo, la atención al paciente, tomando los signos vitales, me mandaban haciendo tendido de cama, porque no es necesario en realidad tener cosas muy sofisticadas. ¿Cómo vamos a hacer en estos casos? A partir de la cuarta semana empezamos a hacer prácticas y ustedes me van a mandar videos cortos. Recibo por cualquier medio los videos, no se preocupe. Puede ser por el Drive, puede ser por el Telegram, puede ser por el WhatsApp. Hay una forma que se puede reducir el video y se puede mandar hasta 15 minutos. Recibo en el Classroom. ¿Por qué estoy dando varias opciones? Porque cuando recibían los videos solamente en el Classroom, a veces no lo podían subir porque de repente el internet era insuficiente, no cargaba, entonces me decían, profesora, no hay otra forma para poder subirlo. Entonces se acepta cualquier modalidad con tal de que yo pueda descargar el video y pueda observarlo, ¿no? ¿De qué vamos a hacer las prácticas? Primero, una de ellas va a ser lo que es la admisión del paciente. ¿Ya? ¿En qué va a consistir? Nosotros vamos a ver lo que es básicamente cuando el paciente ingresa a un servicio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y ahí nosotros vamos a tomarle los signos vitales. Si ustedes cuentan con tensiómetro, en buena hora, porque eso nos va a servir para poder enseñarles, ¿ya? Si no cuentan con tensiómetro, de todas maneras yo les voy a enseñar cómo se toman. En ese tema me voy a demorar por lo menos 2 semanas, o sea, las 4 clases yo tengo que enseñarles. ¿Saben tomar temperatura? Perfecto. ¿Saben tomar, por ejemplo, lo que es el pulso? Perfecto. Lo vamos a practicar, lo vamos a hacer. ¿Saben tomar la respiración? También. Esos son los signos vitales, ¿no? Si saben tomar, por ejemplo, ustedes, ahora como hemos estado en pandemia, ustedes saben que hemos utilizado bastante lo que es, a ver, lo que viene a ser, ¿cómo se llama esto?
No sé, profesora, no lo conozco. El pulsiómetro. Claro, el oxímetro, ¿no? Pulsiómetro es, ¿no? El pulsioxímetro, así se llama. Pulsioxímetro, fíjense, ahí está, ahí prendió, ¿no? En donde ustedes colocan el dedo y empieza a marcar. Fíjense, ahí está. Marca los latidos y la cantidad de oxígeno periférica que llega a mis pulmones. Eso también les voy a enseñar, porque también se considera un signo vital. ¿Ya? Profesora, ¿cuánto cuesta ese aparatito? Ya, ahorita ya está barato, créeme. Dependiendo de la zona en donde te encuentras. Por ejemplo, acá nosotros en Ica Centro, nosotros nos cuesta entre 35 y 40 soles. Pero en plena pandemia estaba 200 soles. Subió, fue exageradamente, se disparó el precio, ¿no? Eso normalmente cuesta así. Si ustedes tienen eso, se les enseña. Si no lo tienen, no es obligatorio, pero se les va a enseñar con bastante paciencia cómo se utiliza. Especialmente, como les digo, el tensiómetro. Hay maneras, no se preocupen, hay formas. Ustedes por medio del audio, porque tienen que acostumbrar a sus oídos, especialmente para poder escuchar los latidos. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios para que ustedes aprendan a tomar la presión arterial. Ese es el que más me importa, porque la base de enfermería es saber tomar los signos vitales, ¿no? Claro, como les digo, los otros signos vitales son fáciles, tomar pulso, respiración, la temperatura, pero donde tiene mayor dificultad el alumno en lo que es la presión arterial. Ustedes llevaron primeros auxilios, ¿verdad? Sí. Ya, en un tema, Sí, en un tema, ustedes han tratado lo que son los signos vitales, ¿no es cierto? Pero Sí. ese tema se tiene que llevar de manera, como se dice, fugaz, ¿no? No es tan minucioso, no se lleva tan exhaustivo como para que la persona pueda de repente aprender. Pero aquí no, sí nos vamos a tomar nuestro tiempo, porque ustedes al final todos tienen que aprender a tomar la presión, ¿no? Ojo, aquí en este caso yo voy a estar siempre con mi cámara prendida, voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan ver, y se les va a hacer la demostración paso a paso, cómo se hace, cómo se coloca el brazalete del tensiómetro, cómo es que se insufla. Yo voy a estar mostrando siempre permanentemente en la cámara, y así ustedes lo van a poder visualizar, ¿ya? Entonces, eso es uno de los temas que nosotros vamos a tratar, lo que es signos vitales, ¿ya? Después vamos a ver lo que es bioseguridad. Yo sé que ustedes han llevado este tema también en primeros auxilios y lo van a tratar en lo que es administración de medicamentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se repite tanto la bioseguridad? Porque viene a ser uno de los temas más importantes que nosotros debemos tocar para evitar la infección, para evitar el contagio de las enfermedades, ¿no? Una de ellas, una de las medidas que nosotros tomamos de bioseguridad principal viene a ser el lavado de manos, ¿ya? Existen tres tipos de lavado de manos: lavado de manos social o el lavado de manos común, ¿no? El que nosotros utilizamos cuando llegamos a nuestras casas, cuando vamos a comer, cuando salimos de los servicios higiénicos, ya, ese es el común que nosotros utilizamos, ¿no? Pero el que nosotros debemos utilizar y saber es el de 11 pasos. ¿Cuál viene a ser ese? El lavado de manos médico o clínico. Entonces, también igual se le va a enseñar paso a paso. ¿Y qué van a hacer ustedes? Yo les voy a hacer la demostración. Por ejemplo, les digo, el lavado de manos es de la siguiente manera. Nosotros vamos a sacarnos todo lo que sea sortijas, alhajas, nada de uñas pintadas, las uñas cortas, ¿no? De preferencia. Se saca, si tuviéramos pulseras, reloj, todo se saca para poder lavarnos las manos. Después humedecemos las manos. Una vez que estén humedecidas,
ahí echamos el jabón y empezamos a hacer espuma, palma con palma, dorso con dorso, tiene sus pasos, ¿no? Igual voy a ir y si es necesario repetirlo, entonces se repite, no hay problema. Ustedes saben que yo no tengo ningún inconveniente si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber, entonces yo puedo resolver esas preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, de ese video ustedes mandan, ¿no? Ya no es necesario, por ejemplo, en el video que ustedes expliquen que se hace esto, ya no, solamente lo realizan nada más, ¿no? Para poder yo verificar que verdaderamente lo están haciendo bien. Ya, eso es en bioseguridad. También dentro de bioseguridad viene lo que es el calzado de guantes, ¿no? Cómo es el uso adecuado de los guantes, cómo es el uso adecuado del mandil. Eso sí, ya les voy pidiendo de una vez para que lo puedan ir consiguiendo. Consíganse guantes, consíganse lo que, bueno, la mascarilla la tienen, no hay problema, ¿no? Lo que es su mandil, el mandil desechable, no es necesario que se compren varios, uno suficiente para que puedan, cuando ustedes hagan su práctica, lo puedan usar, ¿no? Como medida de Profesora, ¿eso protección. lo venden en la farmacia ese mandil o no? No, ya, sí, cerca de los hospitales. Ujú. Sí, 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 Ah, ya. sí, sí. Pero como todavía no lo vamos a utilizar, por eso les digo ya de una vez para que vayan consiguiendo. Eso no significa que va a ser para la próxima clase, por si acaso. Sí, la otra profesora también ya nos ha pedido ya. Sí, Y por claro. eso estaba Sí, preguntando. sí, es necesario, ¿no? Los guantes, después van a utilizar lo que viene a ser, bueno, su mascarilla, eso sí, ¿no? Y sus gorros desechables, ¿ya? Un gorrito desechable es suficiente para que ustedes puedan utilizar, para que en cada video se les va a hacer la demostración cómo es el correcto colocado del EPP, ¿no? Por dónde empezamos, cómo es que se coloca, si primero va el gorro, después la mascarilla, si va el mandil, los guantes, ¿no? Muy bien. Y después cómo es el retiro de lo que es el material, ¿no? Entonces, así, de esa manera, vamos a ir trabajando, ¿ya? Con paciencia, tenemos bastante tiempo para poder hacerlo, pero eso sí, les voy a pedir por favor su colaboración. Miren, una alternativa que podemos hacer, en vez de que me manden el video, lo podemos hacer en vivo. O sea, yo les hago la explicación de la parte teórica, les hago la demostración y lo que podemos hacer es, ustedes prenden su cámara, se ubican, así como cuando tenían que exponer, ¿no? En el ciclo anterior. Se ponen en un lugar para que ustedes puedan explicar y hacen su demostración. Al hacer su demostración ya no es necesario que me envíen ningún video porque automáticamente o de frente ya yo estoy viendo cómo es que hacen ustedes el procedimiento y se les puede corregir, ¿ya? En vivo. Bueno, pues es dentro de lo posible, ¿no? A ver, Farad, Farad Seguier. Farad no me contesta. Farad, no, te has equivocado de enlace. Ahorita les toca con la misma María. No les toca conmigo. Tienes que salir y entrar al enlace de la misma María Vargas, ¿ya? Entonces, fíjate eso, Seguier. Listo, a ver. Muy bien, ya ve. Así me había equivocado. Entonces, como les decía, esa es otra de las clases que nosotros vamos a hacer. Lavado de manos, colocación y retiro de EPP. Muy bien. Después vamos a ver lo que es el cuidado de lo que es la unidad del paciente. ¿Qué implica el cuidado de la unidad del paciente? O sea,
cómo nosotros debemos limpiar, por ejemplo, lo que es la unidad del paciente, que consta, como ya les había mencionado, de lo que es su cama, su velador, su portazuero, su mesita auxiliar y sus gradillas, ¿no? O sea, sus escaleritas, porque ustedes han visto en los hospitales que hay escaleritas que les permite subir, ¿no? Al paciente. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo los materiales comunes y pues nos la ingeniamos para poder hacer. Todos tenemos cama, eso sí, indudablemente, ¿no? Y para poder hacer la demostración con nuestra cama es bastante sencillo. Listo, entonces, como les digo, es cuestión de ingeniárnosla, ¿no? Sí, sí se puede, la verdad es que sí se puede, ¿no? Básicamente, el más importante para poder limpiar viene a ser la cama, ¿no? Yo igual hago la demostración, siempre suelo hacer la demostración primero y después lo hacen ustedes, ¿no? Porque en este ciclo sí es bastante práctico, sí se tiene que hacer, ¿no? Realizar el procedimiento. Listo, entonces eso viene a ser en el cuidado de la unidad del paciente. Aparte de eso, nosotros vamos a hacer lo que viene a ser el tendido de cama, que es muy importante, eso ustedes ya lo tienen que conocer desde ahora. El tendido de cama, existen 4 tipos de tendido de cama. Tendido de cama cerrada, abierta, ocupada y también el tendido de cama quirúrgica, ¿no? Ya es bueno de que ustedes vayan practicando. Hay algunas que tienen sus variaciones, ligeras variaciones, pero básicamente se hace el mismo procedimiento. Igual también, yo les voy a demostrar en mi cama, igualito el ciclo anterior con las chicas, con los chicos con los que trabajamos, me enviaban, yo les daba un plazo, les doy un plazo bastante considerable para que puedan enviar sus videos y lo enviaban, ¿no? Y así yo revisaba y les puntualizaba de repente en qué es lo que le faltaba, qué es lo que estaban fallando, ¿no? Pero lo hacían muy bien. A veces algunas jovencitas o algunas señoritas estaban avergonzadas porque decían, Miss, no tengo de repente la sábana, por favor. Entonces, no hay problema, la pueden reemplazar, ¿no? Entonces, nosotros nos ingeniamos para tener los materiales. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, yo no tengo, hay un material que nosotros utilizamos en el tendido de cama que es el hule. Yo no tengo hule, pero ¿qué hice? Me conseguí un plástico del ancho de mi cama, un poco más, ¿no? Ya después les voy a dar la medida cuando nos toque eso y yo lo hice como hule, ¿no? Una sábana, con eso se tapa, suficiente. Y ahí están los materiales, o sea, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar sábanas, vas a necesitar tu plástico, vas a necesitar tu almohada, tu funda, tu frazada y tu colcha. La colcha que tú desees, la frazada tigre, tigrecito, la que gustes. Eso no interesa. La finalidad es de que hagan la actividad. ¿Ya? Eso vamos a hacer en cuidados de la unidad del paciente. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo que son necesidades básicas. Una de ellas viene a ser la mecánica corporal, la necesidad de movilización. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo voy a movilizar yo a mi paciente? ¿Cómo voy a trasladarlo? ¿Cómo de lo que está echado, de lo que está recostado, cómo lo voy a sentar? Hay cierta técnica que yo tengo que utilizar. Yo no puedo realizar movimientos bruscos. ¿Por qué? ¿Qué me puede pasar si yo hago movimientos bruscos? ¿Qué puede suceder? ¿Mm? Si yo constantemente hago movimientos bruscos, ¿qué puede suceder?
¿Qué me puede pasar a mí, ¿no? Como personal de salud. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me puede pasar? Si yo hago un movimiento brusco, de repente jalo a mi paciente muy fuerte y de repente eh, hago un mal movimiento, no tomo las precauciones debidas, obviamente que me va a doler la espalda, me voy a malograr la columna, puedo tener un relajamiento muscular, ¿no? Entonces hay ciertas técnicas que nosotros utilizamos y aplicamos para poder evitar este tipo de problemas, ¿no? Más adelante, ojo, no necesariamente hay que tener fuerza, sino habilidad, estrategia para poder utilizarla con nuestro paciente, ¿no? Entonces, para poder trasladarlo, si nosotros queremos movilizarlo de la cama a la silla, a una silla estacionaria o si no a una silla de ruedas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es importante conocerlo, ¿no? Y pueden utilizar ustedes como pacientes a, a sus hijos, pueden utilizar como pacientes a sus sobrinos, qué sé yo, a la persona con la que se encuentren en casa, a su mamá, a su papá, ¿no? Pueden utilizarlo como paciente. Eso es en lo que nosotros vamos a desarrollar como mecánica corporal, aparte de los movimientos que debe tener el paciente, o sea que cómo lo tengo que movilizar. Si el paciente está postrado en cama, entonces, ¿cómo lo voy a movilizar yo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llaman esas posiciones anatómicas que en la que va a estar el paciente? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si yo lo dejo en una sola posición, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es de que el paciente puede presentar escaras, puede presentar heridas por la inmovilidad o por lo que está postrado mucho tiempo, ¿no? Entonces, no queremos eso, definitivamente. No podemos darnos el lujo de que a nuestro paciente, a la persona que nosotros estamos cuidando, le salgan escaras, ¿ya? Entonces hay que movilizarlo. Después nosotros vamos a ver lo que se refiere a higiene del paciente, higiene en todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos lo que es la higiene hay varios tipos de higiene, aseo. Por ejemplo, tenemos el aseo matinal, o sea, ¿qué tipo de aseo se realiza cuando el paciente solamente se le hace en la mañana, empezando el día, ¿no? A veces cuando uno está en el hospital, ¿qué es lo que sucede? A veces el paciente pues está durmiendo y viene el técnico de enfermería, ya despiértense, despiértense, viene con su agua tibiecita para que tú te laves la cara, te laves los dientes, no te laves las manos. Entonces ese, por ejemplo, es un tipo de aseo matinal, ¿ya? Después también tenemos lo que es el aseo de cavidades, ya sea de fosas nasales, de cavidad oral, cómo se le cepilla al paciente, ¿no? Las cavidades, la limpieza de cavidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Eso también, todo eso hay que considerar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mantener la limpieza, debemos mantener lo que es la higiene, la comodidad y el confort del paciente. Nosotros no podemos dejarlo, no podemos permitir que el paciente esté sucio, ¿no? Dentro también de lo que es la higiene, vamos a ver el baño de esponja, el lavado de cabello, o sea, ya un poco, ya eso casi para las últimas semanas, ¿no? La higiene corporal, y ahí también incluimos lo que es el cambio de pañal. Es muy importante.
porque en el adulto mayor, por ejemplo, cuando nosotros tratamos con adultos mayores, la higiene o el cambio de pañal en ellos es bastante complicado, ¿no? No es como un niño, a un bebito. A un bebito, ¿qué es lo que haces? A un bebito tú solamente le agarras de los tobillos, levantas los pies y lo limpias y le cambias de pañal, suficiente, ¿no? Tenemos la suficiente fuerza para poder hacerlo, pero en un adulto es más complicado. Si el paciente está en cama, entonces nosotros pues debemos ayudarnos con el familiar, debemos ayudarnos con otro personal para poder limpiarlo, para poder cambiar ese pañal, ¿no? Y esa es labor nuestra, definitivamente. Es una labor que debemos de realizar. Y por último terminamos con manejo de material estéril. ¿Qué significa eso? En el manejo de material estéril, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a hacer nuestras tórulas o nuestras torunas de algodón, vamos a hacer lo que es, por ejemplo, las gasas, ¿no? Los apósitos, o sea, material que se utiliza, por ejemplo, bastante en lo que son los establecimientos de salud. ¿Nosotros podemos hacerlo? Sí, nosotros lo podemos hacer. Y también lo empaquetamos, ¿no? Una vez que lo realizamos, lo empaquetamos, saber empaquetar para poder mandar a esterilizar, ¿ya? Se esteriliza en unos equipos que se llaman autoclave, ¿no? Que parecen unos hornos. Ahí nosotros utilizamos ese equipo para poder esterilizar. Listo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar en lo que es técnicas básicas de enfermería. Ojo, también estaría incluido lo que es administración de medicamentos y medicación, pero eso no lo voy a tratar porque ustedes lo están llevando como un curso aparte, ¿ya? Listo, eso sí lo vamos a obviar. ¿Alguna? Va a estar interesante el curso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profesora, por ahora no, de mi parte. Listo, muy bien. Entonces, sí, así vamos a llevar, ¿no? Es un curso bastante interesante. ¿Por qué? Porque es base para otro curso que ustedes van a llevar en cuarto semestre que se llama Asistencia Básica Hospitalaria, ¿no? Entonces, con esta base que ustedes van a tener, se van a desenvolver mejor ya en cuarto semestre. Ya van a entrar cada vez más a lo que es el campo netamente de enfermería, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que van a necesitar básicamente? Van a necesitar su gorro desechable, su mandil, guantes, van a utilizar, bueno, su mascarilla, que eso sí, normal, no hay problema, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las actividades. Para el lavado de manos, su jabón, nada más, ¿no? Su jabón y si tienen papel toalla, en buena hora papel toalla y si no, su toallita, ¿no? Para lo que es el tendido de camas, cuidado del paciente, un paño absorbente, así como este. A ver, les voy a mostrar. Suficiente con estos paños para que sepan cómo hacer la limpieza de la unidad del paciente, ¿no? Así estos paños pueden ser estos amarillos o de repente esos paños para limpiar, ¿no? Ya ustedes escogen dentro de sus posibilidades. Muy bien. Después, si como les decía, si es que ustedes tienen su tensiómetro, lo pueden utilizar, ¿no? Lo pueden para poder ir a la par enseñando. Si no lo tienen, bueno, entonces acá se les enseña. De todas maneras, aprenden a tomar presión arterial, ¿no? Después, lo único que para tendido de cama, la unidad del paciente van a necesitar, como les dije, sus 2 sábanas, de preferencia, consíganse sábanas, pero sin elástico, o sea, en las esquinas, no, sin elástico, ¿ya?
para que ustedes sepan la técnica, cómo es que se utiliza o cómo se realiza el tendido de cama, ¿no? Sus sábanas, un plástico, otra sábana más pequeña para cubrir ese plástico, lo que viene a ser su frazada y su colcha, nada más, ¿no? Y definitivamente van a tener pues su muñeco de muestra, su muñeco de práctica, que ya ustedes escogerán quién va a ser, ¿no? Ya eso depende de ustedes. Listo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar durante este semestre, durante este periodo. Listo. Vamos. Entonces, vamos a comenzar ya con la primera clase. Ya ustedes me conocen. Profesora, una pregunta antes de que, bueno, nos vayamos a retirar. Nosotros en este ciclo estamos llevando 5 cursos. En el tercer ciclo, ¿esos son los cursos que se llevan o nos faltaría alguno porque tenemos una hora libre el día jueves? Ah, antes de mi clase, sí. Ajá, Sí, antes de mi clase, porque mi clase va a ser los días martes y jueves de 8 a 9 y media, ¿no es cierto? sí, pues. Ajá, sí, son los 5 cursos de carrera de este semestre, sí. ¿Por Ah, qué? ya sí está bien. ¿Por qué? Porque ustedes sí han llevado primeros auxilios, pues. Sí, Ujú, claro, entonces están llevando técnicas básicas, están llevando lo que viene a ser administración de medicamentos, están llevando patología, patología, claro, sí, sí he visto el horario, operaciones administrativas, operaciones administrativas, sí, administración de medicamentos también. ujú, claro. Entonces sí, sí está bien, hija, esos son los cursos base de este semestre. Ujú. Ah, profesor, y para hacer prácticas, nosotros, ¿será que el instituto sí nos dará para hacer prácticas algún documento en algún hospital? Ah, ya, ese es en cuarto semestre. Y a partir de Ah, cuarto ya está. semestre, sí, 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 sí. Porque ustedes tienen que llevar la base primero para poder realizar, ¿no? Ujú, Claro. listo. Sí, sí, está bien. Ujú. Ah, y bioseguridad también llevan. Sí, también bioseguridad. 5, sí. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Está bien, está bien, está bien. Sí, son los cursos que llevan. Ujú. Muy bien. Ya está. Entonces, como les digo, ya a partir del cuarto semestre, cuando ya ustedes tengan un poco más ya de base, ya ahí sí pueden hacer, y también pueden hacer de manera voluntaria, ¿no? Hay algunos alumnos que buscan, por ejemplo, tienen algunas personas conocidas de repente en alguna clínica, pueden ir avanzando, sí se puede. No, solamente que tienen que ir bien uniformados nada más para poder hacer sus prácticas y como quien de repente van también ambientándose, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, Profesora, una pregunta más. no, sí, dime, está bien, hija. ¿Antes de, antes de cuarto ciclo o después, profesora, las prácticas? Ah, no, tienen que después de cuarto ciclo, antes de finalizar cuarto ciclo. Ujú, Ay, ay, ay. ujú. Ok, profesora, gracias. Ya, listo, muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en todo tercero llevan lo que es bioseguridad, ya, por ejemplo, ¿no? O sea, empiezan a utilizar lo que vienen a ser los EPP, cómo es que deben en las diferentes áreas, cómo llevan ustedes lo que es el material, ¿no? Después aquí ustedes tienen la base de lo que es la atención al paciente, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer, cómo se pesa, cómo se talla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Ya, y si van, ¿cómo se dice? Si van a la guerra sin armas, entonces es bastante difícil, ¿no? Porque a veces no todos
están prestos a enseñarles. Y eso, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos, porque no en todos los lugares donde nosotros vamos tienen esa amabilidad de repente de enseñar cómo es la rutina, ¿no? Todos hemos pasado por eso, todos, todos, todos. Todos los profesionales que hemos pasado por esa situación, ¿no? Yo recuerdo mucho que he tenido excelentes docentes que siempre han estado, como se dice, prestos a resolver nuestras dudas, inclusive les teníamos confianza para poder preguntarles, ¿no? Pero cuando una persona te infunde miedo, te infunde así esa desconfianza, no quieres, no te da ganas ni de verdad ni de preguntarle, ¿no? He tenido también así jefas de práctica de ese tipo. Es terrible porque te quedas con la duda y lo peor de todo es que te quedan mirando como diciendo, ¿cómo? Y no sabes. Pues se supone que si estoy practicando es porque quiero aprender, ¿no? Esa es la finalidad, para no fallar la próxima vez, ¿no? Pero si no me infunde confianza, ¿cómo? ¿Cómo pregunto? ¿Qué me irá a decir? ¿No? Entonces, por eso les digo, a veces nos podemos encontrar también con ese tipo de personas, ¿no? Bueno, pero así es, en todo, hasta en el trabajo. Ustedes trabajan y saben, ¿no? O ustedes interactúan con muchas personas y no todos tienen no son personas factibles, ¿no? Algunos son un poco especiales. Entonces, es así en todos los casos, en todas las áreas, en todos los lugares. Siempre nos vamos a encontrar con un grupo de personas así, ¿no? Poco colaboradoras. Listo. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a empezar con lo que viene a ser la historia de enfermería, ¿no? Primero vamos a avanzar un poco en el tiempo que nos queda, hasta las 9:30. Primero, enfermería. ¿Qué cosa viene a ser enfermería? Enfermería es la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas reales o potenciales. O sea, en enfermería nosotros abarcamos muchísimo. No solamente como piensan las personas, somos los, como dicen, somos los hincaglúteos nada más, los pinchaglúteos, los pinchanalgas. No, no es así. Nosotros abarcamos muchísimo más. Por ejemplo, cuando ustedes van a un establecimiento de salud, a una posta, ¿no? Por ejemplo, tenemos que al momento de que llegue el paciente, desde el primer momento en que nosotros tenemos contacto con esta persona, tenemos que observarlo, ¿no? Tenemos que verlo de cabeza a pies. ¿Para qué? Porque es importante observar al paciente. ¿De qué me sirve observarlo? ¿Qué gano yo con eso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué finalidad tiene? ¿Mm? ¿Qué finalidad tiene observar a una persona? ¿Para qué? Porque quiero chismear cómo se viste, cómo se peina. Por eso es que lo voy a observar por eso. De alguna manera, profesora, podemos ayudarle como de qué manera se siente. Hay personas que vienen al establecimiento de salud Ujú. y prácticamente por la violencia, hay todo tipo de personas que van, ¿no? Entonces, Ujú. eso, yo pienso que en ese campo vamos a evaluar a las personas, algo Muy así, pienso, bien, ¿no? claro, está bien. Desde ese primer instante que nosotros tenemos contacto con ellos, vamos a evaluarlos, vamos a verlos, cómo llegan, ¿no? Si te dice, por ejemplo, señorita o joven, tengo dolor de cabeza, ¿cómo va a llegar? Va a llegar demacrado, ojeroso, si de repente ha vomitado, va a llegar pálido, va a llegar con el pulso, con los latidos cardíacos bajos, ¿no? De repente está débil. Entonces, ¿cuánta información podemos sacar
con simplemente observarlo. Entonces nos encargamos mucho más allá de lo que son los medicamentos. Nos encargamos mucho más allá de tomar signos vitales. Claro que sí, nuestra profesión en enfermería es bastante compleja y es bastante bonita porque nosotros, aunque no lo quieran reconocer, nosotros podemos obtener más información porque tanto la enfermera como el técnico en enfermería son los que, y más ustedes, y hay que reconocerlo, más ustedes pasan más tiempo con el paciente. El familiar llama, ustedes van y a ver qué cosa desea, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, ¿no? Entonces ahí nosotros ya estamos obteniendo información. Ah, el paciente refiere o el paciente dice que tiene dolor abdominal. ¿Por qué le duele el estómago? Ya entonces ahí empezamos a analizar, ¿no? Ah, comió tal cosa o le dieron tal medicamento y por eso es que le está doliendo el estómago. Entonces se le informa al médico para que el médico ya por su criterio va a cambiarle de repente el medicamento, le cambia la dieta, ya dependiendo de lo que ha manifestado, ¿no? Pero se dan cuenta que si todos trabajamos en conjunto, entonces podemos sacar adelante al paciente. Es muy importante. Por eso dice que nosotros nos encargamos de las respuestas reales. ¿Qué cosas son las respuestas reales? Las respuestas reales vienen a ser los signos. Ojo, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos considerar, ¿ya? Los signos. ¿Qué cosa vienen a ser los signos? ¿Qué cosa vienen a ser los signos? Signos vienen a ser o es algo objetivo. ¿Qué significa objetivo? Puede ser lo que el paciente siente. No, eso no es signo. Ojo, a ver, ¿qué es el signo? El signo viene a ser lo que, ay, disculpen, lo que se puede ver y medir. O sea, yo, la otra persona, que veo, ¿no? Que lo puedo ver y lo puedo medir. Eso vienen a ser los signos. Y también dice, es el estudio de las respuestas potenciales. ¿Qué son las respuestas potenciales? Viene a ser los síntomas. Ahí sí va lo que dice su compañera, lo que siente el paciente. Síntomas, por eso dice síntomas, ¿no? Es algo subjetivo, no lo veo, pero tengo que confiar en lo que me dice el paciente, ¿no? Lo que siente el paciente. Muy bien. A ver, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos y ustedes me van a decir si es signo o si es síntoma. ¿Un dolor de cabeza es signo o es síntoma? Síntoma, profesora. Muy bien, síntoma. ¿Por qué? Yo lamentablemente no puedo ver su dolor de cabeza. No lo veo. Él me dice, me duele muy fuerte, pero yo no puedo medir exactamente su dolor de cabeza, ¿no? Porque yo no estoy en su cabeza, yo no estoy en su cuerpo. Hay una forma, aunque hay una controversia, ¿no? En ese aspecto, con respecto al dolor. ¿Por qué? Porque hay ciertas escalas que nos permiten evaluar, como por ejemplo la escala de EVA, así se llama. Y si ustedes gustan, lo buscan en internet para que se saquen la duda. La escala de EVA, ¿en qué consiste? La escala de EVA puede ser muy variada. Por ejemplo, puede ir una escala numérica, por decir, del 1 al 10, del 0 al 10, donde 0 es donde no hay dolor y 10 es el dolor más intenso que tú hayas sentido. O sea, hay algunos, el personal de salud puede medir o tener una idea, ¿no? No medir exactamente, pero tener una idea de qué tan intenso es su dolor.
Si te dice, me duele la cabeza, a ver, de la escala del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele 9. Ah, ya, ese es un dolor muy, muy intenso. No nos da una medida exacta, pero por lo menos nos da un indicio de cómo se siente el paciente. Pero es considerado un síntoma, ¿no? A ver, si yo les digo, el paciente tiene fiebre, ¿signo o síntoma? Signo, profesora. Síntoma. Signo, profesora. No, signo. ¿Y saben por qué? Un signo porque lo Porque podemos pues medir en podemos ver la Exacto. temperatura. Se ve, profesora. Lo podemos medir muy bien. ¿Con qué se mide la fiebre? síntoma. No, no es Termómetro. Con el es termómetro. Profesora. termómetro, claro. Ojo, entonces que se les quede grabados en sus cabecitas. Signo es algo que yo puedo ver o medir, ¿ya? Pero en cambio, el síntoma es lo que siente el paciente. Me lo dice, refiere. Ese es un síntoma. A ver, otro ejemplo. Si tiene, por ejemplo, evacuaciones líquidas, ¿signo o síntoma? Signo. Signos, profesora. Signo, claro. ¿Y por qué? No podemos ver lo que está Profesora, lo evacuando. podemos ver. Lo podemos ver, aunque no nos guste, pero sí lo vemos, ¿no es cierto? A ver, si es una, claro, sí, sí, yo entiendo, ¿no? Cuando es un pequeño, cuando es un niño, no hay problema, pero de personas adultas sí es un poquito complicado, pero hay que perder, y eso sí se lo recomiendo, hay que perder, no el olfato, no lo podemos perder, pero hay que perder un poquito, no hay que manifestar algunas señas. Si por ejemplo hay un mal olor, nosotros no podemos hacer muecas ni morisquetas porque podemos hacer sentir mal a nuestro paciente, ¿ya? Entonces consideremos, siempre hay que ser empáticos. Consideremos que ese paciente de repente está solo, no tiene ningún familiar, que nosotros nos vamos a encontrar con muchos casos en el hospital, ¿no? Y no hay quien lo pueda atender, quien lo pueda cambiar, quien lo pueda ayudar a asearse. Solamente nos tiene a nosotros, nada más, al personal. Entonces, hay que ser empáticos también, ¿no? Y en este caso, el paciente se puede sentir agobiado, ¿no? Se puede sentir avergonzado también. Listo. Si el paciente tiene, por ejemplo, un hematoma, o sea, un moretón, ¿signo o síntoma? Signo. Signo. Signo, profesora. Signo, claro, muy bien, es un signo, porque lo puedo ver, ¿no? Es un moretón, entonces lo puedo ver, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, el paciente me dice, señorita o joven, tengo mareos, ¿signo o síntoma? Síntoma, Síntomas, mis. profesora. Un síntoma, Síntoma, mis, porque no claro, podemos ver. claro, no lo puedo ver, no sé qué tan mareado estará o se estará haciendo el mareado de repente, ¿no? Le está dando mareos, pero no sé exactamente. Muy bien. Entonces ya saben la diferencia, ¿no es cierto? Signo no es lo mismo que síntoma. Nosotros básicamente tenemos que confiar en los signos que nosotros observamos. ¿Por qué? Porque el paciente te puede decir, como se dice, el paciente te puede decir misa, pero no siempre es verdad. Miren el último caso que ha sucedido. No creo, han visto en las noticias, porque todas las noticias han pasado eso, ¿no? Entonces, la jovencita dice y asegura que sí, Gabriela. que ha estado gestando, ¿no? Pero las evidencias no mienten. Las evidencias, los signos no mienten, ¿no? Listo. Entonces, siempre hay que corroborar cuando el paciente nos dice algo. Si bien es cierto, hay pacientes que de repente por querer que los atiendan rápido, a veces se inventan síntomas,
pero nosotros los podemos verificar o los podemos comprobar con los signos. Por ejemplo, el paciente te dice, señorita, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Entonces yo no puedo saber exactamente si es verdad, si se ahoga o no, si le falta aire. ¿Cómo lo puedo comprobar? Me fijo en sus uñas, veo las uñas. Si están moradas, si están cianóticas, no, sí, le está faltando oxígeno. Automáticamente le pongo el oxímetro. Esto va a medir su nivel de oxígeno. Listo. Estas son las evidencias. Esos son signos. Lo mido, lo veo, lo palpo, lo toco, ¿no? Por ejemplo, el paciente te puede decir, yo siento un bultito aquí en la espalda. Me puede decir eso, pero si yo no lo compruebo, no puedo verificar si es verdad o no. ¿No es cierto? Listo, entonces ahora ya saben la diferencia entre signo y síntoma. Ahora, nosotros en enfermería no solamente tratamos con la persona, solo con la persona. No, también trabajamos mucho con la familia y la comunidad, ¿no? Porque como ya habíamos visto en el ciclo anterior, la familia influye mucho en la salud de una persona, influye mucho, eso sí. Nosotros no, hemos comprobado que a veces la familia, en vez de ayudarnos a nosotros, actúan como un factor negativo, ¿ya? Entonces hay que también educar, hay que ver, hay que tratar o conversar con la familia, ¿no? Nosotros tratamos no solamente con personas enfermas, también tratamos con personas sanas. Y en esta ocasión, o bueno, en este caso, cuando tratamos con personas sanas, es algo positivo. ¿Por qué? Porque podemos evitar o ayudar a que la persona evite la enfermedad, ¿no? Trabajamos en varios aspectos. Trabajamos no solamente en el aspecto biológico, o sea, cuando alguna persona se enferma de algo físico. No, nosotros también hasta cierto punto nos convertimos en acompañantes, nos convertimos en compañeros, nos convertimos en asistentes, nos convertimos en amigos del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque también abarcamos la parte psicológica. Ahora que está faltando muchísimo, está decayendo mucho lo que es la salud mental, ¿no? La salud mental ha afectado a tantas personas, tanto en realidad, que se han desatado, es la nueva, y bien lo dijeron, que después de que pasara el COVID, después de que pasara esta pandemia, iba a venir otra pandemia que era el problema de la salud mental. Y es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas se han visto afectadas con algo simple como es, por ejemplo, el estrés, algo mínimo, hasta inclusive han quedado psicóticas, neuróticas, o sea, y estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces también abarcamos la parte psicológica, abarcamos la parte social y también espiritual. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, en el caso de pacientes terminales, nosotros somos compañeros, nosotros somos, como les dije, amigos, consejeros, ayudamos bastante a lo espiritual, muy aparte de la religión que se profese. Ojo, aquí no estamos hablando de religión. Puede ser católico, puede ser de repente testigo de Jehová, puede ser de cualquier otra religión. Puede ser mormón, la religión que sea. Pero aquí nosotros estamos hablando de la parte espiritual, de mi calma. Personas que están en etapa terminal, cómo se están yendo con su espíritu, con su alma. Se están yendo angustiados, se están yendo preocupados o se están yendo en paz, ¿no? Entonces ahí nosotros también influimos bastante. Yo sé que trabajar en áreas que tratan a personas terminales o que se sabe que son enfermedades que tienen muy pocas probabilidades de curarse, entonces es bien triste, de verdad, es bien, bien triste. Por ejemplo, trabajar en hemodiálisis, pero ayudas bastante, ¿no?
pero trabajar, por ejemplo, en hemodiálisis, personas que se dializan, que lavan su sangre porque los riñones ya no les funciona. Entonces, a veces uno se encariña tanto con los pacientes que cuando se van, lamentablemente les toca irse, ¿no? Y a nosotros nos duele y nos pesa tanto como si fuera un familiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos hecho esa conexión espiritual con esa persona, ¿ya? Con esto no quiero decir, si no quieres sufrir, entonces no te congenies con nadie. Tienes que ser duro como piedra. No, no puede ser. Es imposible, ¿no? Es imposible. No, no empatizar, ¿no? También otra de las áreas que son difíciles es en el área oncológica, ¿no? Y más aún en pediatría. Es bastante, bastante triste, ¿no? Pero hay personas que son tan positivas que a nosotros inclusive teniendo salud nos da una lección de vida. Y aprendemos muchísimo de ellos, ¿no? Listo, entonces enfermería viene a ser algo bastante complejo, no es decir, sí, cura o mejor dicho, cuida, nada más, no, hacemos mucho más, ¿no? Listo, vamos avanzando un poco de la historia de lo que es enfermería. Por ejemplo, en la antigüedad, lo que se pensaba es que existía una fuerza divina. Antes de que se dieran a relucir lo que era la medicina, por ejemplo, en la antigüedad, muchos se basaban en lo que eran los mitos, ¿no? Creían en los dioses y decían que si una persona estaba enferma, entonces era un castigo divino, ¿no? Eso es lo que se creía. No, yo estoy enfermo, me ha mandado un hijo enfermo, entonces es porque he pecado, he hecho algo malo, ¿no? Entonces todo se basaba en la fuerza divina, en un ser supremo que nos castigaba siempre, ¿no? Y también en la posesión, ¿no? En los espíritus malignos, que si alguien tenía una enfermedad es porque de repente estaba poseído. Y aquí pues se le daba bastante importancia a lo que eran los trabajos de curandería, los trabajos de los brujos, de los chamanes, ¿no? Después, ya un poco más adelante, en la época griega, ya las primeras civilizaciones, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a un personaje muy conocido que viene a ser Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Esculapio era un personaje que empezó a ver lo que era la medicina, ¿no? O sea, ya tenía ciertas nociones de procedimientos médicos, ¿no? Junto con su esposa. Ya, su esposa era su asistente, le ayudaba. Y ambos eran símbolo de las artes médicas. Por eso aquí no se logra ver bien, pero no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunas farmacias o el símbolo de una botica o de una farmacia viene a ser como una fuente en donde está envuelta una serpiente. No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Ese símbolo. Ese símbolo viene desde épocas antiguas, ¿no? Así se representaba a la medicina, así de esa manera. ¿Qué significaba? Que se podía obtener medicamentos, se podía obtener ciertas sustancias beneficiosas, hasta inclusive de los animales que menos pensamos, ¿no? Y la fuente representaba la medicina, ¿ya? Después, más adelante, crearon hospitales militares. Ojo, no se le llamaba con ese nombre. ¿Qué cosas eran? Eran hospicios o lugares específicos que solamente atendían a los militares, o sea, los que iban a la guerra
y venían con heridas graves, los que se habían enfrentado en lucha, pero miren, o sea, ya desde estos tiempos ya se estaba dando a conocer lo que eran las artes médicas. Nosotros estamos dentro de las artes médicas, ¿no? Arte médica no solamente es la medicina, sino todo el área de la salud, ¿no? Porque nosotros hacemos procedimientos que benefician a la salud del paciente, ¿no? Entonces, como les decía, se crearon los hospitales militares, ¿ya? ¿Cómo se les llamaba a estos hospitales militares? Se les llamaba valetudinaria, un nombre difícil, ¿no? Y eran atendidos por los nosocomi. ¿De dónde creen ustedes o a qué les hace asemejar esa palabra, nosocomi? Actualmente se utiliza una palabra parecida. ¿Cuál es? Desde ahí viene, miren, ¿no? Desde esas épocas antiguas. Nosocomio, ¿podría ser? Exacto, muy bien, Grimaldo. Nosocomio. Y nosocomio, ¿qué cosa vienen a ser? Los hospitales, ¿no? Y miren, esa palabra nació desde la antigua Grecia, en donde las personas que atendían a los heridos de guerra o de las luchas o de las peleas eran los nosocomi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, todo tiene su porqué, ¿no? Todo tiene su origen en situaciones o parte de la historia. Después, ya en la antigua Roma, ya no hablando de lo que es Grecia, era otra civilización, la antigua Roma, tuvieron bastante protagonismo las mujeres. Las mujeres romanas se encargaban de los niños y de la atención de los partos. O sea, ya empezaron también a especializarse, empezaron a tener esa curiosidad por lo que era el cuidado, ¿no? Pero solamente se enfocaban en lo que eran los infantes, los niños y en las mujeres gestantes, ¿no? Y por eso de ahí salieron las famosas comadronas, las matronas, ¿no? Las parteras. ¿Por qué? Porque hacían estos trabajos en casa, ¿ya? Pero tenían ciertos conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque llegaba esta mujer y ya daba las indicaciones, qué es lo que necesitaba o qué cosas, qué materiales eran necesarios para poder atender a esa mujer, ¿no? Claro que en esos tiempos, debido a que no existía una buena salubridad, es lógico que muchas fallecían durante el parto, pero hay que destacar que ya empezaron con ese afán de cuidado, ¿no? Ya un poco más adelante, en la época o en la era cristiana, se creó las famosas órdenes de mujeres trabajadoras. Pero ¿quiénes entraban a este grupo? Las diaconisas, las viudas, las vírgenes, las presbíteras, las canónigas y las monjas. O sea, eran mujeres que en ese tiempo se les consideraba probas, o sea, puras, que de repente no habían cometido, no habían, no, por decirlo así, no habían cometido ningún pecado, ¿no? ¿Ya? Las viudas habían estado casadas y obviamente como ya no tenían esposo, dedicaban su tiempo a cuidar a los enfermos, ¿no? Las vírgenes aquellas que no se habían casado, que no habían mantenido relaciones coitales y que preferían mantenerse así y por lo tanto también cuidaban a los enfermos, ¿no? Las canónigas y las monjas. Canónigas, por decir, eran como decir las hermanas, ¿no? Las que se estaban preparando para ser monjas. Y se caracteriza en esta época bastante la labor de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Claro que también hubo atrocidades, pero hubo grupos católicos que sí eran filántropos, ¿no? O sea, ayudaban a las otras personas sin obtener ningún beneficio, ¿no? Inclusive hasta ahora existe una asociación, una ONG que pertenece a lo que es la iglesia. No sé si ustedes conocen, que también se encarga de la salud de las personas.
y beneficiar, por ejemplo, a los más pobres. ¿Quién sabe cómo se llama esta ONG que está a cargo de la iglesia? Es bastante conocido. ¿Mm? ¿No han escuchado de la ONG Caritas? Caritas del Perú. Sí, sí lo he escuchado. Claro, ese está a cargo de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues en este caso, para poder ayudar a las personas más pobres, ¿no? Para poder apoyarlos en lo que es la alimentación, en su salud, así. Entonces, así hay cosas buenas que hace el cristianismo, ¿no? Pero hay otras cosas que sí. Lo bueno que hace a veces lo destruye, ¿no? Con lo malo. Bueno, pues ya ese es otro tema. Pero en ese tiempo se buscaba mayormente mujeres para que se encargaran de los enfermos, ¿no? Una de las primeras enfermas fue Febe, así se llamaba, y fue la primera mujer mencionada en la Biblia, ¿ya? Aparte de Ruth, de Raquel, bueno. Para asumir el papel de la enfermera era necesario poseer una profunda motivación religiosa. O sea, muy aparte del afán de querer cuidar al prójimo, debía tener bastante fe, ¿ya? Creer en Dios, ese era un prerequisito para ser enfermera. Después, con una alta dosis de autosacrificio. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, atendiendo a los pacientes se contagiaba y fallecía, entonces ese era el riesgo que tenía que correr, ¿no? Obediencia especialmente hacia los médicos, obediencia a los sacerdotes, lo que en ese tiempo, ahora ya ha cambiado la situación, ¿no? Humildad y desprendimiento de las cosas materiales. Y muchas personas, muchas aristócratas, muchas personas reconocidas, mujeres, dejaban sus cosas, o sea, donaban todo a la iglesia y se unían, por ejemplo, para poder atender a los enfermos. Ese era también otro de los requisitos, ¿no? Desprenderse de sus cosas materiales, de todo lo que habían obtenido y obtener el regocijo y la satisfacción de repente, de atender a las personas, ¿no? Listo, muy bien. También más adelante se creó lo que viene a ser los caballeros hospitalarios. Ellos más que todo se encontraban en Europa durante los periodos de guerra. Conducían ambulancias y llevaban otros servicios médicos, como por ejemplo la curación, la proporción de medicamentos, de alimentos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ayudaban en diferentes áreas. Ahora, obviamente las ambulancias no es como antes se conocían, las ambulancias en ese tiempo eran o las carretas o de repente también carretillas, ¿no? Se llevaba a las personas enfermas para poder movilizarlos, o sea, se improvisaba, ¿no? Esas eran las famosas ambulancias antiguamente. Los caballeros hospitalarios vienen a ser los pioneros de la Cruz Roja. La Cruz Roja también viene a ser una ONG bastante conocida aquí en el Perú y que se lleva a nivel mundial, ¿no? Que también se encarga de la salud y del beneficio a la población, ¿no? Eso viene a ser en cuanto a lo que es los caballeros hospitalarios. Hasta aquí me quedo, pero sin antes decir que otro de los personajes que nosotros debemos considerar muy importante viene a ser Florencia Nightingale. ¿Por qué? Porque también ella estuvo al frente en la guerra de Crimea, así se llama, la guerra de Crimea en Europa, ¿no? Ella, ¿qué es lo que hizo? Fue la primera enfermera, por eso que nuestro símbolo en enfermería viene a ser una lámpara, ¿no? Así como parece la lámpara de Aladino, no, pero es una lámpara de aceite con su luz iluminando en todo momento. ¿Por
qué? Porque ella lo que hacía era, iba con su lámpara fijándose en todas las personas heridas que encontraba y las cuidaba. Y ella, miren, tenía tantos conocimientos y no solamente es reconocida en el área de la salud, también es reconocida en lo que es el área de matemática. Miren, o sea, tenía varias habilidades, Florencia Nightingale. Florencia, en este caso, ella lo que hizo fue observar, porque las personas no morían, en realidad era bastante contradictorio, porque no morían en la batalla, no morían en la guerra. ¿Dónde morían? Llegaban a morir donde se les cuidaba, ¿ya? Para poder esconderse, ellos tuvieron que introducirse como una especie de túneles, ¿no? Básicamente cerca de los desagües, de lo que es la eliminación de excreciones, todo eso, ¿no? Y entonces ella observó, como les digo, no morían en el campo de batalla, sino morían en el lugar donde se les cuidaba, ¿no? Entonces, ella, ¿qué es lo que determinó? Determinó que los factores externos, o sea, los factores que afectaban a la recuperación del paciente, eran las condiciones sanitarias en las que se encontraba. Como eran unas especies de cuevas, obviamente, ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba? Si yo vivo en una cueva, ¿qué es lo que falta en primer lugar? ¿Qué no llega? ¿Mm? No llega la luz, es importante, ese es uno. No había agua adecuada para consumo humano. Estaban cerca de los desagües de aguas contaminadas. Cuarto, no había una adecuada ventilación. Entonces, miren, todos esos factores, eso hacía que las personas heridas que habían logrado sobrevivir morían por complicaciones, ¿ya? Entonces, por eso es que se le considera como la madre de la enfermería a Florencia Nightingale. Fue un personaje muy destacado y que tuvo muchos aportes para la enfermería, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces ahí nos quedamos el día de hoy y ya continuamos el día jueves para poder trabajar. A ver, miren, ya les di prácticamente la respuesta. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. El día de mañana o el mismo jueves yo les voy a estar pasando el enlace del Classroom para que puedan ustedes unirse, ¿ya? Listo, entonces, ojo, tómenle una captura de pantalla, escríbanlo, qué sé yo. Y el día jueves les voy a preguntar, ¿ya? Esta actividad, esta primera actividad que les voy a dejar. No es para presentar, es para que ustedes me mencionen, para que ustedes me digan, ¿no? ¿Cuál es el origen de la cofia? ¿Qué significa esto, no? Estas cruces. ¿Quién fue Florencia Nightingale? Y los acontecimientos que guiaron a la formación de enfermería. Listo, ya está. Muy bien. Listo, chicos, entonces me despido. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos el día jueves. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Hasta la próxima clase, profesora. Nos vemos el día jueves. Hasta el día jueves, profesora, cuídese. Igualmente, cuídense.